Siempre Soy por AM530 y citricaradio.com. Vamos a saludar al ingeniero, quien fuera secretario de Transporte bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente es uno de los presos políticos. Nos está contando y vamos a conversar con él a propósito del pedido de prisión domiciliaria que realizó, que fue rechazado en estos días por la Cámara de Casación. Y además es oyente de nuestro programa, y además, entre otras cosas. Juan Pablo Schiavi, muy buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Daniel. Bueno, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, quería preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo solicitaste un pedido de prisión domiciliaria, no es así? Sí, a ver, te hago un poco un relato, ¿no? Yo tengo un problema de salud más o menos crónico que fue posterior al accidente de 11, que tuve un infarto. Bueno, eso fue una de las razones por las que inclusive dejé la función pública. Pero el año pasado, ya estando preso, tuve otro episodio de salud bastante complejo, que me internaron unos cuantos días. Nosotros no optamos por ni siquiera mediatizar todo esto, porque además es una cuestión bastante privada. La salud es tu salud, digamos, ¿no? Con lo cual yo tengo un trámite de prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado. Independientemente de la pandemia, del coronavirus y de todo lo que hoy es la realidad. En las últimas semanas, un conjunto de internos pedimos la prisión domiciliaria, básicamente como un refuerzo del pedido original, pero en función de lo que había sido, de lo que era esta cuestión de riesgo, tomado básicamente en un informe del servicio penitenciario que declara que hay una cantidad muy grande de gente que tenemos una cuestión de riesgo por la salud, digamos, ¿no? Por la edad en algunos casos y en otros casos por la salud. Eso se hizo el pedido, el tribunal lo rechazó, el tribunal oral 2, y fue a la casación. Y lo que se dio ahí fue esta cosa que a nosotros nos hace pensar que la justicia sigue teniendo una vara absolutamente discriminante para con nosotros. Es que en algunos casos que antecedieron al fallo nuestro, se le concedió la libertad domiciliaria a algunas personas que tenían inclusive cuestiones de salud mucho menores, mucho más lábiles que nosotros, y en mi caso y en el caso de otro compañero detenido aquí tampoco no se nos dio. No nos parece nuevo, nos parece más de lo mismo. Creo que el Poder Judicial no ha cambiado en relación a nosotros. El Poder Judicial sigue siendo una máquina de criminalizar y de impedir, y que si vemos todos los fallos de los últimos tiempos relativos a todos los presos, que en realidad somos un colectivo de personas, todos van en el mismo sentido, ¿no? Cuando Rosenkrantz unilateralmente dice que no habilita el pedido de Amado Boudou, cuando en este caso no se dan las prisiones domiciliarias, cuando a Delía le niegan la prisión domiciliaria a una persona que claramente tiene un problema de salud, que convivimos con él y sabemos cuál es, y cuando en otros casos sí se dan estas cosas, estamos pensando que el Poder Judicial sigue siendo lo mismo, sigue siendo la responsabilidad en este caso de la Corte Suprema, no ya del juez que opera, sino de los que de alguna manera organizaron este sistema de seguimiento y criminalización de la política, ¿no? Estamos hablando con Juan Pablo Schiavi, quien fuera secretario de Transporte bajo la presidencia de Cristina Fernández. ¿Cómo son las condiciones de detención y cuáles son los riesgos de contagio de coronavirus allí en la prisión? Ustedes están más precisamente en la unidad número 31 del Complejo Federal Penal de Ezeiza, ¿no? Sí, yo estoy aquí hace poco tiempo, hace 2 meses. Recordás, yo estaba en la unidad 1, que era la cárcel de máxima seguridad, donde nos llevaron a todos en un primer momento. Hoy estamos en esta cárcel, que es una cárcel mucho más pequeña, es una vieja cárcel de mujeres. Convivimos con mujeres con niños, con muchos detenidos de lesa humanidad, genocidas que viven acá al lado nuestro, y nosotros.
Es una cárcel pequeña, las condiciones de seguridad son lábiles como en todas las cárceles. El servicio penitenciario trabaja a destajo, en general tienen alto profesionalismo y trabajan bien, pero todo lo que estamos viendo en la sociedad como alteraciones o como la no toma de conciencia también se da aquí adentro. Entonces el barbijo se usa a veces, otras veces no. Recordemos que nosotros los presos fuimos los que pedimos unilateralmente que no vinieran más visitas a esta cárcel, porque teníamos miedo por nosotros y por nuestras familias, porque las condiciones son precarias. O sea, estamos en un lugar pequeño, convivimos gente grande, adulta, en general todos en esos listados de personales de riesgo estamos todos, muchos de los que estamos acá, con lo cual la entrada de una enfermedad acá sería un drama. Pero vuelvo a repetir, creo que sigue estando la cuestión discrecional. O sea, nosotros sentimos, y lo sentimos en carne propia, que el Poder Judicial hace bastante tiempo se ha tomado un trabajo de criminalizar a la política. Recordemos una cosa, Daniel, hay 300 o 500 exfuncionarios o ex colaboradores nuestros que están procesados. Quizás nosotros somos la cara más visible, o la cara más visible y más central es Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 6 juicios orales en trámite, pero en realidad ha habido una política muy dirigida hacia eso, que nosotros sentimos que en estos detalles, en estas cosas donde afectan a la humanidad, el Poder Judicial no ha cambiado. Estamos hablando con Juan Pablo Schiavi. Vos estabas hablando recién de la persecución de la política. Yo doy un poco más de precisión. Es la persecución de opositores al gobierno de Mauricio Macri, durante el periodo del gobierno de Macri, ¿no? Y luego ahora la persecución a personas que pertenecen al espacio político del oficialismo actualmente. Te pregunto puntualmente, en este programa nosotros zanjamos la diferencia, la discusión semántica sobre presos políticos y persecuciones arbitrarias, nosotros la zanjamos, para nosotros son presos políticos y lo fundamentamos en ese sentido. La pregunta puntual es, ¿qué cambió con el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a la situación de los opositores al gobierno de Macri detenidos? En relación a las condiciones de encarcelamiento, las cuestiones carcelarias, nosotros sentimos una mejora. Hemos tenido presencia del Estado en algunos de sus funcionarios que vinieron aquí a hablar con nosotros. Recordá, Daniel, en la etapa anterior habíamos superado la etapa del vejamen, pero vamos a poner los casos de los presos más antiguos. Lázaro Báez y Ricardo Jaime estaban sometidos en un primer momento a estar desnudos mucho rato del día, requisas mañana, tarde y noche. Nosotros hemos tenido regímenes de criminalización mucho más duros en la otra prisión. Eso hoy no existe, aquí no lo vemos. Ese cambio está en relación a lo que es la política. Lo que yo creo es que esa discusión, que concuerdo contigo que es una discusión estúpida y banal, implica que los responsables de esto, que son los que montaron el sistema del lawfare, los que permitieron que el embajador de los Estados Unidos dijera que iba a venir a la Argentina a ordenar la cuestión judicial, los que recibieron al juez Moro en el Palacio de Tribunales, los que ordenaron la cometida de Irursun, el seguimiento que nos hizo a todos nosotros el juez Bonadío, etcétera, etcétera, siguen estando y no han cambiado su postura, no han cambiado su posición, y creo que cuando muchos compañeros vienen acá y nos preguntan y nosotros decimos, bueno, es la Corte Suprema, acá la Corte Suprema tiene una responsabilidad, ellos son la cabeza de un poder del Estado, y que en realidad lo que creemos es que hoy están más silenciosos, pero si nosotros analizamos los fallos, el mismo tribunal que a mí me negó la prisión preventiva es el tribunal ante el cual Cristina Fernández de Kirchner
les dijo: yo sé que ustedes tienen firmada mi sentencia y algún día van a tener que dar explicaciones. Es el mismo tribunal, y ese mismo tribunal hoy se da el lujo de decir en un fallo que, más allá de te digo, si yo te leo las patologías que pone el servicio penitenciario que yo tengo, resuelve diciendo que como yo no tengo coronavirus, no tengo por qué tener prisión domiciliaria. Lo cual habla de una tendencia y de una grosería política muy grave, sumado a que nosotros hemos visto el saqueo de los últimos 4 años y también vemos que no hay ningún funcionario del gobierno del ingeniero Macri que tenga ni siquiera un roce judicial. Hoy estamos ¿Por qué crees que pasa eso? Hoy estamos conmovidos por la pandemia, nos sentimos todos solidarios, hermanados, asustados, y yo te estaba escuchando con Agustín cuando hablabas, y ojalá que esto implique un cambio también en la cabeza de conciencia de muchos argentinos. Pero la verdad que esto no ha sucedido. Y creo que no ha sucedido porque el Poder Judicial el gobierno anterior fue parte de ese engranaje político, en el cual estuvieron los servicios de inteligencia, estuvieron los medios de comunicación, que criminalizaron. Yo me enteré que venía a estar detenido por el programa de Alejandro Fantino, no me enteré por el Poder Judicial. Yo me enteré que un día estaba vinculado a la causa Cuaderno porque me pusieron 5 cámaras de televisión en la puerta de mi casa. No me enteré porque mi abogado Rusconi me lo dijera. Y mi abogado Rusconi es bastante bueno, y tiene información. O sea, nosotros sufrimos un acoso tremendo de los medios, del aparato, de ese aparato político, y yo creo que el macrismo fue parte, no sé si los jefes, pero sí fueron una parte muy importante de ese proceso de criminalización, y hoy le están dando la chance de que muchos de sus ministros hasta hace poco estaban esquiando en Europa cuando nosotros estamos presos. Sí, uno esquiando en Europa, Duhovne, otro haciendo surf en Australia, en el caso de el ministro Dietrich. Estamos hablando con Juan Pablo Schiavi, quien fuera secretario de Transporte, en este momento está privado de su libertad, acaba de reclamar una prisión domiciliaria por el tema del coronavirus. Tengo varias preguntas más para hacerte. Hacía mucho tiempo que queríamos hablar con Juan Pablo Schiavi. Eduardo Fabregat también quiere hacerte una pregunta. Vale. Juan Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la actitud o qué respuestas hay en, digamos, otras personas que también están en riesgo dentro de la cárcel, que son los trabajadores, los responsables, las autoridades de la cárcel? Digo, ya, si querés, ya no por pensar en el bienestar de los detenidos, sino incluso en su propio bienestar. ¿Hay algún tipo de presión hacia arriba con respecto a esto que contabas, de que no se respetan los protocolos, que están indefensos frente a la situación de pandemia? Yo creo que la sociedad va asumiendo también la responsabilidad paso a paso, digamos. Yo soy un funcionario público, hoy no lo hago y no lo haré nunca más, pero he sido durante 30 años funcionario público y he visto en la Argentina todas las cosas que hemos tenido que pasar, porque nuestros niveles de conciencia a veces son mucho más lábiles que lo que suponemos. Recién ustedes comentaban el caso Techín. El caso Techín me hace acordar, le hice un paralelo con lo de Bolsonaro saliendo a caminar por las calles de Brasil. Implica, Techín le está diciendo a los demás industriales, echen que no pasa nada, ¿no? Esa cosa argentina de copiar el ejemplo o de tener ejemplos determinados, en la cárcel también existe. Las medidas que están tomando son medidas que son las medidas que estamos tomando todos los argentinos, en algunos casos más lentamente. El gran problema es que nosotros estamos encerrados, es como pescar en una pecera, digamos. Estamos encerrados, nosotros no salimos, pero entran y salen todos los días muchos de los penitenciarios que nos cuidan. Acá hay turnos de 12 por 36, con lo cual la rotación es muy grande. Entran médicos, entran enfermeros, entran personas que nos dan de comer, que nos traen la comida, muchísimo personal, es mucho el personal. Y esto implica que este es un lugar de riesgo, es un lugar de altísimo riesgo. Y estamos hablando de una cárcel que tiene una baja densidad.
Si yo lo comparo con pabellones donde yo estuve, que tenían muchísimo más gente, el riesgo aumenta. Digamos, estamos sintiendo como que progresivamente todo el mundo va tomando conciencia, ahora hay alcohol y gel en las puertas, todos se lavan las manos, pero seguimos no teniendo barbijos, no los hay, y no los hay no porque creo que el Estado no los haya dado, sino porque también está esta idea de que acá no ha pasado nada. Esto yo creo que existe, como existe en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares del segundo y tercer cordón. Me parece que ante eso, por lo menos nosotros lo que tenemos que hacer como cuestiones responsables es alertar. Todos los días trabajamos internamente, es más, hasta hemos pedido no oficialmente que el personal se quede a vivir acá durante un tiempo, para evitar la rotación, que salgan y entren. Otra cuestión es lo de las tarjetas telefónicas. Nosotros tenemos estos teléfonos, ustedes me están llamando a mí, pero no todas las cárceles tienen esto. Las cárceles en general, los presos llaman para afuera. Tienen un teléfono público, ¿no? Es un teléfono público como los viejos. Y con una tarjeta llaman para afuera. Para afuera. Bueno, tarjetas se consiguen poco, y hoy es bastante difícil entrar cosas acá, porque la gente también tiene dificultades para llegar a este lugar. En un rato mi mujer va a hacer la travesía de traer documentación, papeles y comida acá, pese a que es médica y que tiene autorización para circular, no está exenta de que la paren y termine con el auto incautado y detenida, ¿no? Entonces, en los presos, en otro tipo de presos, en presos más de tipo comunes, esto es un problema. Y pareciera como que, el otro día creo que lo dijo Amado en tu programa, las telefónicas no escuchan, y en este caso sí, creo que el gobierno debería tener una medida como laudatoria, como está planteando esto de Techín, es decir, muchachos, dejen de ganar por un mes plata con que liberen los teléfonos y que liberen los teléfonos, porque o que repartan tarjetas. Exacto, nos repartieron una tarjeta de 100 pesos, ¿sí? Que es un gesto, pero 100 pesos llamando a un celular es nada, ¿no? Digo, la cárcel está con los mismos problemas que tiene la sociedad. El problema es que estamos encerrados, que estamos aquí, y que nosotros sí sentimos, y esto sí es central, Daniel, y yo lo quiero remarcar, que no es un problema del servicio penitenciario, esto es un problema del sistema judicial. El servicio penitenciario se tomó un trabajo de ver todos los presos del país y decir cuáles tenían problemas y cuáles no tenían problemas. Yo convivo con Carlos Bertoni. Carlos Bertoni es el hermano de Daniel Bertoni, hermano gemelo del jugador de la selección, que se le ha muerto la mamá hace unos días y que ha sufrido mucho, que tiene una enfermedad crónica, y tiene 65 años, y en este momento lo veo que está preparando el mate. Y debería estar en su casa, porque tiene muchos líos de salud y muchas complicaciones, está en ese listado. Bueno, hay un juez que le debe resultar una cuestión normal no hacerlo. Entonces la sensación que nosotros tenemos es que la sociedad está involucrada, el ejército se involucra con la sociedad, muchos medios de comunicación se involucran en cadenas de atención, y el Poder Judicial está mirando al otro lado y juega al póker con nosotros. Bien, estamos conversando con Juan Pablo Schiavi. Acá un oyente me destaca, ¿sigue siendo el titular del Servicio Penitenciario Federal el mismo que había durante el gobierno de Macri? Sí, y yo te diría que, y tengo que ser, que me hago cargo de lo que digo, es de los que escuchan, y está trabajando, y ha hecho muchas de las soluciones las ha propuesto él. Yo no tengo, por eso digo, con el Servicio Penitenciario, yo no tengo... es la primera vez que estoy detenido de manera legal en la Argentina, con lo cual no tengo mucha experiencia, pero digo, me parece que han tomado la mayor cantidad de medidas posibles, pero la sensación que tengo es que a veces sentís como que falta un poco de política, ¿no? Bien, últimas preguntas para conversar con Juan Pablo Schiavi, que hacía mucho tiempo queríamos conversar con él. Vos sos un veterano a esta altura de tu vida, militante político, comenzaste a militar a los 14, 15 años, ¿no? Sí. Militaste allá por inicios de la década del 80, a principios de la década del 80, en una agrupación
del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Victoria Peronista. Sí, fundador. Fundador de Victoria Peronista. Sí, Decime, uno de tantos. Como hincha de Boca que sos, viste, cuando se relata las formaciones, tirame, si querés, Sí. la formación de Victoria Peronista inicial. Y Victoria Peronista era, en esa época, era Valdés, Argüello, Alberto Iribarne, espera que porque nosotros tuvimos un grupo primero que se llamó Octubre, que éramos más el endogrupo, lo conocía más de memoria, pero Victoria Peronista era Valdés, Argüello. Es la primera agrupación que se incorpora al actual presidente de la Nación a militar en el peronismo porteño, ¿no? Sí, él estaba muy cercano. Yo lo conozco a Alberto hace muchísimos años. Me emocionó ayer su discurso, te aviso. Me pareció un discurso de estadista directamente. Y en ese momento Raúl Garré, espera que la máquina del tiempo es difícil, claro, ¿no? Pero Julito Vitovelo, no estaba el Negro Montero, bueno, era el peronismo bueno, un hermano nuestro, el que creo yo que fue la puerta de entrada de Néstor Kirchner al distrito, que fue Tito Pandolfi, que fue el hermano del presidente de Ferro, ¿no? Claro. Daniel Pandolfi, vale recordar. Sí, Tito, que era nuestro amigo, que con quien yo milité a los 14 años cuando era militante de la UES. Sí. Era un conjunto muy grande de gente. En esa época, dicho sea de paso, lideraba el distrito Carlos Grosso. Claro, que era un poco el jefe de todos, ¿no? Claro, sí. Fernando Melillo, bueno, una cantidad de gente importante. Juan Pablo, me gustaría volverte a llamar en estos días y conversar más profundamente, quizás hablar de otros aspectos y demás. Sí. En este caso queríamos hablar sobre tu pedido de prisión domiciliaria que fue denegada por la Cámara de Casación. Pero vos tenés una condena por el episodio ocurrido en 11, sí. ¿no? Un episodio que es uno de los episodios más tristes, más luctuosos de la historia reciente argentina, de la historia contemporánea argentina, básicamente por las consecuencias de víctimas fatales que hubo. Si tenés que explicarle a una persona que no conoce los detalles de la causa, pero sí conoce el hecho en sí, que fue un hecho muy, muy publicitado, la razón por la cual vos sos inocente de los hechos en los cuales te condenaron, ¿qué argumentos utilizarías, Juan Pablo? Mira, para hacerlo muy simple y después de tanto tiempo de pasado, nosotros tuvimos un accidente gravísimo, muy grave. Yo era responsable de la Secretaría de Transporte. Ese accidente tuvo una instrucción express muy rápida, creo que en algún sentido porque el hecho lo motivaba, pero en esa instrucción express se dio el mismo mecanismo que pasó en todos los juicios del lawfare, y lo estamos descubriendo ahora porque hay un juicio en trámite que en este caso el juez Bonadío puso un perito que empezó a modelizar y a cambiar lo que era la claridad de lo que había pasado con ese accidente, y era que ese tren podía frenar y el conductor no lo frenó. Te lo hago sencillo, digo porque hoy se está dando, porque hoy hay un juicio que yo he empezado y hoy hay muchos codemandantes sobre uno de los peritos y sobre el juez Bonadío, el perito Brito, por falso testimonio porque alteró números, datos y cifras que hicieron, entre otras cosas, que todos nosotros estemos acusados de estrago, por lo cual es la razón fundamental por la cual estamos detenidos. Eso por un lado. Ese juicio se hizo con una celeridad enorme. El juicio oral, tomando las palabras de Cristina al mismo tribunal, tenía la sentencia antes de empezar. Los medios se habían instalado la idea de que la corrupción mata, y ante eso, en un momento donde yo creo que fue el primer hecho mediático de campaña electoral anterior a nuestra caída del gobierno,
fue imparable en términos de juicio. Las etapas intermedias, la Cámara, la Casación, casi repitieron sin estudiar estos datos. Hoy que pasó todo esto, que estamos más fríos, yo te puedo decir con certeza que está claramente demostrado que el accidente ocurrió porque deliberadamente el conductor no quiso frenar. Ahí tenemos dos hipótesis, una hipótesis en la cual nosotros también por el tiempo transcurrido tenemos cada vez más certeza, y que esto fue un atentado generado por un sector del gremio de la fraternidad, no con la idea de matar tanta gente, pero sí de generar un daño en un momento en el que había una puja enorme de intereses dentro del gobierno por quién se quedaba con los trenes. La otra opción es que esta persona no hubiera aplicado el freno por alguna razón de salud que tampoco se quiso estudiar demasiado en el juicio. Es bastante difícil explicar todo esto cuando vos tenés una condena mediática, que de hecho existe. O sea, yo no puedo competir con Romina Mangel, con Ernesto Tenenbaum, con tantos comunicadores que todos los días se dan una opción determinada. Pero es un tema que, por eso nosotros no queremos un indulto, nosotros queremos la revisión de las causas. Nosotros queremos que se revisen las causas porque sabemos que en las causas hubo lawfare desde siempre, que esto no empezó en el año 2016, que empezó mucho antes, que nos plantaron pruebas, que plantaron gente, que compraron peritos, que el perito Cohen dialogaba con los peritos que estuvieron en 11, y que este sistema ha sido un sistema terrible para echarnos del gobierno y que no volvamos nunca más. Esto es lo que yo creo, y es a título personal te lo estoy diciendo. Vos sabés que yo no estoy hablando mucho públicamente y no he hablado hace muchísimo tiempo, pero yo creo que esto fue así, y que esta causa es una causa testigo, y es la causa más compleja porque está en el medio de una tragedia enorme que ha llevado una enorme cantidad de vidas inocentes y que ha tenido consecuencias. Murió muerto de una muerte absolutamente sospechosa el testigo principal, que era quien le había entregado la locomotora al conductor. Murió mi subsecretario de transporte de un infarto. Murió una de las madres más protagónicas de los familiares. Ha muerto mucha gente y se ha enfermado mucha gente por eso. Como tiene tanto dolor, es difícil buscar el camino de la verdad, pero sí te puedo decir hoy, estando detenido y después de muchos años de esto, la justicia no hizo absolutamente nada por encontrar la verdad. De hecho, el juez Lorenzetti dijo en el año 2016, ante la tragedia que han sufrido los familiares, nosotros tuvimos que buscar un tribunal que sea capaz de juzgar esto para que no exista otra tragedia. Con lo cual, el presidente de la Corte admitió que no hubo una elección de un tribunal, sino que eligió un tribunal ad hoc para juzgar este caso. Son temas muy graves. Como la muerte está en el medio, parece hasta una cuestión de vanidad de hablar de esto, pero son cuestiones muy graves que ojalá podamos, con un accionar lógico de la justicia, poder revisar estas causas como la de todos mis compañeros que están presos conmigo. Te recuerdo que en el caso de 11 no estoy preso solamente yo, somos 20, muchos de los cuales están acá, otros están en prisión domiciliaria y hay gente que ha sufrido muchísimo. Juan Pablo, te mando un abrazo muy grande y espero dártelo pronto. Un abrazo grande. Un cariño grande, Daniel, gracias. Hasta luego. Es Juan Pablo Schiavi, conversando con nosotros, quien fuera secretario de Transporte. Un pedido de prisión domiciliaria que fue denegado y bueno, un testimonio importante. Siempre somos radio, somos Cítrica, somos aire.